Bienvenidos y bienvenidas a Palabra, Imagen y Memoria, un programa de extensión de la Biblioteca Especializada Alicia Duzán de Raigel del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. A lo largo de este segundo capítulo dedicado a la Estación Antropológica de La Pedrera, tendremos la oportunidad de relacionarnos con tres miradas que se introducen por sí mismas y en este sentido creo que lo importante en esta presentación es recomendar a cada quien que encuentre la mejor disposición para escuchar y sacar de ella sus propias preguntas y sus propias orientaciones. Por supuesto, hay algunas cuestiones que me gustaría subrayar, que me han quedado resonando durante el proceso de edición, que inicialmente tienen que ver con la palabra y la imagen como vehículo de la memoria. Lo primero, al escuchar estos testimonios y ya como decantado de los otros que hemos tenido la oportunidad de escuchar y que personalmente me he encargado de editar, es quizá el vínculo estrecho que estos testimonios ponen en evidencia de aquello que podemos llamar la función social de profesiones como la medicina, la antropología, la arqueología, la historia, con nuestras motivaciones y nuestras marcas más personales y singulares. Digo nuestras porque de algún modo las historias están hechas para ser apropiadas, pero sin duda estamos hablando de modos muy particulares de cada persona o de cada sujeto. Creo que es una constante que sale a flote en el proceso de reconstrucción de las memorias profesionales y es importante subrayarlo porque sin duda es un elemento que acompaña la reflexión sobre la ética profesional, al menos si entendemos la ética no como un mandato, sino como una elección decididamente autónoma. Ahora, se trata de una elección autónoma en medio de una experiencia de la alteridad que toma como desafío cuestionar muchos prejuicios y estereotipos sobre la cultura del otro para establecer una relación diferente, quizás más anclada en el reconocimiento de nuestras singularidades, de nuestras situaciones. En fin, para esta edición sacamos provecho de la publicación de Isaac Saposnikov, de sus memorias amazónicas, especialmente de sus dibujos y fotografías, también de las fotografías de Leonor Herrera y de otras personas y publicaciones referenciadas en los créditos, para comprobar que la mirada así capturada es tan solo una de las instancias más privilegiadas de esa memoria y que es aconsejable acompañar siempre la imagen de la palabra. No estoy seguro de poder enunciar correctamente las diferentes instancias, pero podemos hablar, por ejemplo, del hecho de intentar ocupar un espacio y un tiempo ajenos a los que no estamos habituados, armados de nuestros instrumentos de registro, pudiendo ser acogidos o rechazados y que esto sea la manera de constituir un material. De pronto es una idea muy clásica de la etnografía, pero bueno, tarde o temprano es en el propio cuerpo donde emerge la experiencia de la alteridad que nos empuja a decidir, como bien nos lo transmite Leonor Herrera cuando nos habla del giro que le dio a su orientación profesional después de haber hecho sus primeros trabajos con una comunidad cuna del Urabá y de hacer etnografía en el Mirití para pasar a hacer sus primeras investigaciones arqueológicas en la región del Araraquara en el marco de un equipo científico muy bien organizado y que se ha ocupado de responder preguntas muy importantes para la relación entre sociedad, cultura y medio ambiente. También es importante aclarar que tendremos la oportunidad de acercarnos a una realidad tal como la vivieron nuestros invitados a partir de su proceso de trabajo y conocimiento a mediados de los 70. Así que no podemos pretender hablar de lo que es esa realidad hoy en día. Habría que hacer otro programa para abordar ese contraste con la historia más reciente, sin embargo aquí ya estamos disponiendo de algunos elementos. Un rasgo común que todos señalan es el aislamiento de la región de la Pedrera, un factor que Silvia Mora analizó en su trabajo etnográfico e histórico, que nos dice ella que la Pedrera es un lugar de articulación entre lo indígena, tradicional y lo nacional. Esto implica obviamente la cuestión del colonialismo, que tiene visos tanto militares como religiosos, comerciales, científicos, digamos un colonialismo interno que quizás toma un aire internacional en el conflicto por la determinación de los límites entre Brasil, Perú y Colombia, como continuación del proceso abierto desde la época de los virreinatos. Ella también nos comenta el lugar de la Pedrera como hito de la soberanía colombiana sobre la Amazonia, como freno que representó frente a la ferocidad de la cauchería practicada por la Casa Arana y que contrasta con la actitud centralista del gobierno como factor clave del aislamiento y el desconocimiento que históricamente se ha impuesto sobre estas zonas de frontera, por lo que se pone en evidencia, al modo de ver, el carácter engañoso del sentimiento nacionalista y de paso el valor de este ejercicio de historización que tendremos la oportunidad de escuchar de parte de Silvia Mora. Creo que, como veremos, es un ejercicio que no puede entenderse sin una pregunta por los modelos de desarrollo, que es el elemento que permanece quizás como inconsciente en los discursos orientados predominantemente por el orgullo nacionalista. Paralela a este recorrido histórico y antropológico, Isaac Saposnikov
hace una síntesis sobre la historia del tratamiento de la malaria que nos lleva a pensar lo complejo del colonialismo, que ha generado pues unas condiciones que no podemos eludir, para bien y para mal. Y como búsqueda de soluciones, pues nos encontramos ante una suma, una división de conocimientos de distintos órdenes, tanto coloniales como tradicionales, que necesariamente van a ocupar un lugar en las discusiones y los planteamientos actuales y futuros. También Leonor Herrera nos señala algunas conclusiones interesantes sobre el programa de las estaciones antropológicas, sobre su repercusión en los procesos de autodeterminación indígena y quizás lo más importante, la constatación de que pese a la ferocidad del extractivismo, los pueblos indígenas han encontrado claves de supervivencia en sus propias culturas. Finalmente, nos dice el médico Isaac Saposnikov, a propósito de la publicación de sus memorias, el trabajo muchas veces nos impide tener un espacio para recordar, para hacer memoria, y es también un trabajo que como tal implica recoger fragmentos, ¿no? Fragmentos que representan en muchos casos largas duraciones, sin negar la posibilidad de la invención, porque lo interesante es ver cómo estas verdades singulares son fundamentales para situarnos y orientarnos en la vida. Entonces, agradecemos su atención en este espacio, ojalá disfruten el capítulo y esperamos que nos acompañen en el próximo. Y hasta pronto. Mi nombre es Isaac Saposnikov. Me gradué en la Universidad Nacional de Medicina en 1974, más o menos en junio. Y como en Colombia es necesario hacer un año de trabajo rural, lo cual es muy importante y esencial para que las personas en áreas más distantes tengan la posibilidad de un médico. Esperé a ver que si encontraba algún rural que me gustara. Los rurales que aparecían por ahí eran todos en pueblos relativamente cercanos o relativamente no tan cercanos, pero pueblos grandes con unas comunidades mucho más establecidas. Pero yo quería algo diferente, yo quería poder irme a un lugar donde realmente hiciera alguna diferencia. Idealismo de la época, de cuando uno está joven, me imagino. A través de unos amigos me dijeron que el Instituto Colombiano de Antropología estaba buscando algún médico que estuviera interesado en irse a un lugar perdido, mucho más lejano, sobre el río Caquetá, en la selva amazónica, en el Amazonas, que no era un departamento todavía, sino la región amazónica. Me pareció muy interesante la idea. Entonces me comuniqué con el Instituto Colombiano de Antropología, me dijeron, venga, venga mañana, ya ni me acuerdo. Cuando llegué me atendió Martín von Hildebrand. Lo encontré extremadamente entusiasta, muy directo y fácil de contactar y de comunicarse. Hicimos arreglos. Yo me imagino que Martín habría hecho ya alguna investigación de cómo abrir una medicatura rural en ese área, pero no estábamos seguros. Nos fuimos para Leticia un par de días más tarde y hablamos con el doctor Juan Silva Hat, que era el director del hospital, y no solamente del hospital, sino de la Secretaría de Salud del Amazonas. Pues el doctor Juan Silva resultó ser como Martín, muy abierto, muy directo y muy entusiasta. Y me encantó, o sea, la simpatía fue inmediata. Se quedó mirándome, abrió un folder y se puso a mirarlo, a ver qué decía, y me dice, ¿usted está seguro que usted quiere irse para allá? Yo, sí, yo estoy seguro. Bueno, listo. Ya le queda abierta la medicatura rural en La Pedrera y queda usted como médico de La Pedrera. Ya, listo. Dije, bueno. Me fui para Bogotá un poco nervioso a listar mis cosas y unos días más tarde, pues me fui para Leticia de nuevo. Yo había estado haciendo un estudio de posgrado en antropología urbana, pero las posibilidades de trabajo en ese aspecto no eran muy amplias y se me presentó la oportunidad de entrar a trabajar con el Instituto Colombiano de Antropología. Debí entrar más o menos simultáneamente con la dirección de Álvaro Soto. Y lo que él estaba haciendo era poniéndole todo su esfuerzo a la organización de las estaciones antropológicas. Entonces, obviamente, uno entraba al instituto e iba ya de una asignado a una de las estaciones. Y Álvaro Soto me dijo, bueno,
hay falta de gente en la Pedrera, pues usted va para la Pedrera y bueno, yo estaba dispuesta a ir, siempre he estado dispuesta a ir donde haya que ir. Entonces acepté entrar a trabajar en la Pedrera e hice un primer viaje como de exploración junto con Martín von Hildebrand, creo, y con un inglés que no era trabajar con el Instituto Colombiano de Antropología, pero andaba como en las mismas. Como estudiante del Departamento de Antropología, yo podría decir que tuve como dos importantes énfasis o aspectos, digamos, que me tocaron. Uno, indiscutiblemente, fue el curso de etnografía del doctor Jorge Morales Gómez, y el segundo fue un curso de campesinos del doctor Jaime Bustamante. Ese curso de campesinos fue en ese momento muy determinante para definir el tipo de tesis que iba a hacer. Estaba muy orientado el curso a lo que era toda la problemática de la tenencia de la tierra en el país. Y también en ese momento un libro que estaba en boga de Eric Wolf, Recuerdos sobre campesinos. Entonces digamos que eso me marcó para definir la tesis efectivamente con una comunidad campesina en las veredas noreste de Villa de Leyva. Lo trabajé, el trabajo de campo, y bueno, realicé la tesis. Y una vez terminada la tesis, en ese momento el director del Instituto de Antropología era el doctor Álvaro Soto Holguín, y algunos estudiantes fuimos llamados a colaborar en ese momento con el instituto. Eso es como el inicio ya de mi experiencia que toca con la Pedrera y con la Estación Antropológica del Amazonas. Realmente, no sé por qué motivo, a mí se me suscribió a la Estación Antropológica del Amazonas. Me pareció maravilloso tener una oportunidad del contacto con un mundo tan diferenciado como efectivamente sucedió, y que significó para mí una experiencia profunda que de alguna manera me cambió la visión de la vida y que me produjo también como una marca indeleble. Es decir, llega uno y finalmente es otro una vez termina esa experiencia de campo. En Leticia, el doctor Juan Silva me dijo, bueno, ahora arregle cómo llegar a la Pedrera. Para llegar a la Pedrera, o me iba en una avioneta, que alguien tenía que pagarla, o esperaba un transporte. No había transporte ninguno. Me tocó esperar como 10 días. Y finalmente, un remolcador de la Marina colombiana, que estaba empujando un batelón enorme que llevaba petróleo hacia la región, aceptó. Dijo, no, sí, claro, lo llevamos. Venga mañana y traiga lo que tiene que traer. Bueno, al día siguiente, el personal del hospital me ayudó y nos llevamos una tonelada de equipo y medicinas en ese carguero, en ese planchón. La mitad de eso le llegaría a Araraquara en el futuro. Eso no era todo para mí. Pero en todo caso, nos fuimos. El viaje duró 10 días. Fue inimaginable y muy bonita, una aventura linda para una persona joven. Pero al mismo tiempo, empecé a aprender sobre la región. Cuando uno sale de Leticia por el Amazonas, llega a la ciudad de Tefé, en Brasil, y en Tefé está enfrente la desembocadura del río Japurá. El río Japurá es el mismo Caquetá, que cuando en la frontera cambia de nombre. De ahí son otros 4 o 5 días subiendo. Por el camino, uno se da cuenta de lo interesante. Hay caseríos pequeños y hay gente que vive totalmente aislada y abandonada por allá en el medio del monte, y traen pescado para intercambiar, y intercambian por cosas que el batelón llevaba, que seguramente estaban intercambiando gasolina ilegalmente, porque esa gasolina iba para para la Pedrera, no iba para ser vendida por el camino, pero iban haciendo eso, íbamos comiendo de cacería y de pescado, porque eso era. Pero entonces empecé a entender cómo vivía la gente en el Amazonas, fueran indios o blancos o mestizos o lo que sea, vivían muy pobremente del río y de lo que podían sembrar, me imagino. Entonces ya me dio una gran imagen del tipo de trabajo que me iba a tocar hacer visitando gente así. Pero eso estábamos todavía en Brasil. Al fin llegamos, 10 días más tarde llegamos a la frontera y llegamos a la Pedrera, donde fui muy bien recibido. Había un batallón de 10 soldados. Esto era un remolque de la Armada colombiana. Entonces se saludaron
Se cambiaron todos de ropa, se pusieron elegantes y se pusieron la ropa militar y se encontraron y fue un lindo encuentro de ellos y me ayudaron a bajar todo lo que tenía y había unas 20 o 30 personas por ahí. Vino un señor, Silvio Medina, y me dijo, mire, yo soy el enfermero acá, que estoy aquí para ayudarle, aquí está el puesto de salud. Le dije, bueno, ¿cuándo comenzamos? Me dije, no, hoy no, comencemos mañana. Aquí no hay afán ninguno, aquí vivimos sin afán. Y yo le dije, bueno, ¿y dónde está el resto de la gente? No, me dijo, no, esto es toda la gente. Entonces yo descubrí que La Pedrera era un pueblo muy pequeñito, más un caserío que un pueblo, y que en realidad, a pesar de todo, tenía una historia, porque había una gran edificación que fue la antigua aduana, que tiene una historia desde el año 1910, 1920, en que hubo una guerra con el Perú, con relación a marcas fronterizas y con relación a otros problemas que hubo allá que podemos hablar un poco más adelante. Pero en todo caso, eso fue mi entrada a La Pedrera. Ahí me acomodé, fue muy bonito. Había un muchacho que tenía una canoa, me dijo, mire, doctor, esta es su canoa, una canoa enorme que pesaba 1 tonelada. Me dijo, esta es su canoa. Usted se va a quedar hoy en la estación antropológica. Bueno, ok, claro, pues nos fuimos para allá. Quedaba a unos 10, 15 minutos en bote. Y al principio estaba yo solo, no había nadie más. Solamente unas cuantas semanas más tarde apareció un avioncito Cessna. Ahí aparecían aviones Cessna una vez cada 2 meses, una vez cada mes, cada 6 semanas. Este apareció con antropólogos. Entonces ahí empecé a conocerlos, fueron llegando, creamos amistad con varios de ellos. Me quedé un poco con ellos, pero después me regresé a La Pedrera, a quedarme en La Pedrera. ¿Y qué te puedo decir? Ahí recuerdo a mucha gente, historias interesantes y todo lo que cada uno de ellos estaba haciendo. Guardo muchos recuerdos. No me acuerdo en este momento a dónde aterrizamos en un avión de Satena, pero me acuerdo haber bajado de Araraquara hacia La Pedrera, creo caminando. No estoy muy segura en este momento, pero sí, hice un viaje largo, pues no era tan complicado por una trocha, que tal vez parte del viaje se hizo por agua, pero en ese momento no recuerdo muy bien. Y después de este primer viaje exploratorio de conocer a La Pedrera, entré y me asignaron el estudio de los Yucuna Matapí en la cuenca del Miriti Paraná y la próxima vez, pues allí llegué al Miriti Paraná. Llegar a La Pedrera en ese momento era muy difícil. Yo tuve la fortuna de que se acaba de inaugurar un vuelo de Satena para entrar a la región, una región bastante aislada, y ese vuelo de Satena había que tomarlo en Neiva. El vuelo salía de Neiva a La Pedrera, que había construido una pista de aterrizaje y la había ido alargando, y pues esa fue mi forma de llegar a La Pedrera, en un avión lleno de bidones de gasolina y además sin faro guía. El piloto tenía que buscar el cauce del río Caquetá para cruzar Araraquara y llegar finalmente a La Pedrera. Yo llegué a La Pedrera y La Pedrera formaba parte de un proyecto muy amplio que estaba desarrollando en la dirección del Instituto de Antropología, que era un programa de estaciones antropológicas. Creo que es importante entender ese concepto del que yo participé profundamente. Ya había un grupo suficiente de antropólogos en situación laboral que podían asumir lo que era el estudio de antropología y la arqueología fundamentalmente en las zonas de frontera. La mayoría de los trabajos que se conocían eran hechos muchos por extranjeros, de manera que este fue una apuesta a que los antropólogos colombianos tuviéramos la oportunidad de llegar a las regiones más apartadas del país, a la otra Colombia, que se llamaba de alguna forma territorios nacionales, y se pudiera realizar un trabajo a profundidad en la región y además con un concepto de que fuera un trabajo interdisciplinario, es decir, que se diera más como una integralidad de distintas disciplinas sobre la misma región.
Entonces, la estación obedecía efectivamente a esa concepción y cuando yo llegué, pues mis compañeros de trabajo eran Camilo Domínguez, el geógrafo que es conocido, estaba Leonor Herrera, o sea, fueron las personas con las que yo me encontré en ese momento allí. Estaba también Patricio von Hildebrand, que había terminado también biología. Y bueno, ese fue como el grupo con el que en ese momento me encontré en la estación. Pero entonces, después de unos días, yo dije, no, yo no puedo estar trabajando en la pedrera y ir y venir a esta estación en una canoa. Busquemos un lugar donde me pueda quedar aquí en el pueblo. Entonces, efectivamente, había un lugar, un cuartito, y ahí me quedé en la pedrera hasta todo el tiempo, el año y pico que pasé allá. En todo caso, sí comenzamos a atender en el puesto de salud, que era pequeño, era solamente un cuarto. Venía más y más gente cada día. Empecé a conocer toda la gente del pueblo y toda la gente de los alrededores, lo que fue interesante para mí. Y también Luis Ángel Trujillo, que era el que manejaba esa canoa, me llevó a conocer más hacia la frontera, me llevó a conocer un poco más hacia el norte para que yo viera las áreas y conociera a la gente. Enfrente, cruzando el río, estaba la escuela de los curas. Había, yo creo que por lo menos 100 niños ahí, muy separado del resto de la pedrera. Creo que el cura venía una vez por semana a dar misa en una iglesia en la pedrera, pero el resto no, ellos se mantenían por ese lado. Establecimos con Luis Ángel y con otro, con un indio bora que se llama Togo. Establecimos que íbamos a ir hasta el Mirití cada 2 meses o cada 6 semanas o cada 3 meses o cuando se pudiera, según la estación. Iríamos allá hasta el Mirití a ver cómo está la gente del Mirití. Entonces empezamos a hacer eso. Yo tenía un carpintero local, general, se llamaba general, un indio, muy hábil. Me hizo un cajón enorme donde yo lo llenaba de drogas y equipo médico, lo metíamos en la mitad de la canoa y vámonos. Nos íbamos, cada viaje duraba más o menos una semana para arriba y otra semana descendiendo. Entonces empecé a conocer a toda la gente que vivía en los lados del río, sobre todo el Mirití Paraná. La mayoría eran indígenas, la mayoría eran Yucuna, Matapí, había Tanimucas y Letuamas entrando por ciertos afluentes del río, había Cahuinarí, había de todo, había Bora, que era el que iba conmigo, ¿no? Entonces me empecé a entender muy bien esas culturas y me di cuenta que eran todas iguales. Hablaban una lengua diferente y tenían sus propias costumbres, pero tenían una cierta igualdad en su manera de ser y en su manera de recibir y en sus códigos, y a ninguno le gustaba que lo llamaran indio. Me di cuenta muy claramente, porque Togo Bora, me dijo una vez: "Pero no somos indios, somos gente". Entonces ellos se llaman gente. Eso me encantó porque yo llegaba, bueno, ¿y qué gente es esta? Ah, no, estos son Cahuinarí. Nada de qué indios son estos, ¿no? ¿Qué gente es esta? Y el código para entrar es muy bonito y usted siempre es bien recibido y todo el mundo sabe que no hay absolutamente nada en millas y millas y kilómetros a la redonda. Así es de que cuando usted llega a un lugar, usted se va a quedar allá. Usted saca su hamaca y la cuelga de nadie le dicen dónde y usted cuelga su hamaca porque ese es el lugar donde usted va a estar. Y la comida también se la van a proporcionar yuca, casabe, pescado si hay. Y pues uno se acostumbra a eso y ellos se acostumbran a la actitud que uno tiene y es más importante que uno se adapte a ellos a que ellos se adapten a uno, me parece a mí. Con Leonor Herrera, que la conozco poco, pero me parece una persona extraordinaria. Por lo menos 2 veces fuimos juntos al Mirití. Una vez fuimos en un bote grande y otra vez fuimos en mi canoa, la canoa del servicio de salud. Ella se quedaba allá donde los Matapís por 2, 3, 4 semanas, no sé cuánto tiempo, o sea, 2 meses, se quedaba un tiempo entero allá con ellos, estudiando y trabajando con ellos, maravillosa. Entonces tuve esa ocasión de por lo menos conversar un poco con ella yendo por los ríos. Con Silvia Mora también tuve muy buen contacto, mucha relación con el trabajo que ella estaba haciendo del casquete urbano y conocer a todo el mundo, que yo conocía también gente, entonces eso ayudó mucho.
Una de las dificultades en el Mirití Paraná era que uno solo se podía mover en embarcación, o sea, la comunicación era por canoas. Entonces, yo nunca realmente logré o traté de manejar una canoa, entonces estaba siempre dependiente de alguien que pudiera llevarme de un sitio a otro. Y a mí siempre me ha gustado caminar, o sea, echaba mucho de menos el poder caminar. Uno casi no puede caminar, que pues sale por una trocha y finalmente la trocha llega a algún sitio. Bueno, por otro lado, estaba como muy influida por la moda, la antropología en esa época, que era el estudio de la mitología. Entonces ahí fue que enfoqué la atención. Pero no sé, creo que no pude penetrar lo que hubiera sido necesario en la cultura de los Yukuna Matapí. Cuando se dio la situación de un posible cambio, entonces lo tomé rápidamente, o no lo tomé rápidamente, porque no pensé que ese momento de irme para Araraquara iba a la larga a Araraquara a aprender a hacer arqueología con Warwick Bray y Colin McEwan, me iba a cambiar totalmente el rumbo de mi vida. Pensé que era pues una temporada allá y luego volvería al Mirití Paraná, y las cosas no se dieron así. No se dieron para que yo continuara el trabajo allá. No es que dijera, pues me voy, aunque sí hubo un episodio ahora que recuerdo, un episodio un poco que tal vez poco he hablado de él, y es que viviendo en la casa de Horacio Matapí, el indígena que tenía una maloca, ya yo vivía en una casita al lado de la maloca, empecé a sentir unos síntomas corporales muy raros, como que me estaba asfixiando. Empecé a pensar que tal vez se debía a eso, a que yo había llevado algún veneno para evitar que los bichos se comieran las provisiones que yo llevaba. Yo llevaba harina de trigo y tenía ahí café y cosas por el estilo. Y llegó un momento en que dije, yo me estoy sintiendo muy mal, me estoy sintiendo asfixiada y me voy. Pasó en esos días una embarcación de un cauchero y me bajé para La Pedrera. Después, no sé si por sugerencias o porque pienso que tal vez había gente, había chamanes en el Mirití Paraná que no les gustaba mucho mi presencia allá y que tal vez, no digo creo firmemente, pero sí tengo la sospecha de que se las arreglaron para sacarme hacia La Pedrera. Ahora se me había olvidado ese episodio, pero fue una cosa muy, como muy determinante, yo creo, porque me sentí expulsada, ¿sí? Entonces tal vez en el fondo no estaba pensando volver, pero no, era una cosa que consideré como temporal, que podría cambiar de alguna forma. Y no sé por qué esta reacción, que no fue de la gente con la cual yo vivía, sino tal vez de alguna de las malocas vecinas, y que tal vez tuvo que ver que yo hubiera manifestado algún interés en el Yurupari. Terminé escribiendo el Yurupari, pero eso no era muy bien aceptado entre los Yucuna Matapí. Horacio Matapí, el indígena por el cual yo no vivía sino en Cuyamaloca, con su familia yo viví, pues él era abierto, pero había gente como más tradicional y yo creo que con mucho mayor conocimiento de la tradición, que no estaba muy contenta con que yo estuviera allá. Con los Cuna mantuve contacto, sin volver a Arquía, mantuve contacto por muchos años, porque allí trabajaba una enfermera, con la cual me hice muy amiga, y ella siguió yendo, visitándolos, bueno. Y no sé por qué en algún momento se me ocurrió a mí que había una marcada diferencia en cómo era la orientación cultural de
los Kuna de Arquía y de los Yukuna Matapí de la Amazonia. Y es que, pues realmente los Yukuna Matapí eran pues muy típicamente amazónicos, pero los Kunas siempre han sido como una cosa muy especial, o eran, no sé ahora qué tan difíciles se habían vuelto las circunstancias y qué tan aculturados estén, pero eran muy distintos a otros grupos, a los grupos amazónicos y a otros grupos del Chocó, ¿sí? Por una de las cosas muy especiales que tenían ellos eran los congresos que hacían, las reuniones larguísimas durante las cuales se recitaban mitos y se reforzaba la cultura continuamente y la gente hacía molas. Entonces era una gente que parecía tener en su cultura unos mecanismos para reforzarla y hacer que perviviera en unas circunstancias complicadas, porque ellos también habían tenido misioneros católicos, habían tenido internados y eso disuelve mucho y va contra la continuidad cultural. Entonces eran gentes o comunidades que estaban orientadas y en un momento pensé hacer una comparación, pero finalmente nunca lo hice y tal vez, no sé, creo que no, tal vez nunca ya lo pueda volver a hacer. Aceptaba los cambios y cambié y creo que quedé definitivamente mejor ubicada en el campo de la arqueología. La etnografía es muy difícil. En el momento en que yo llego a la estación ya estaba concebida y constituida, o sea, con un trabajo previo de la dirección efectivamente de la estación que estaba a cargo de Martín von Hildebrand. Nosotros llegamos a una casa que era la sede, digamos, de nuestra, para desde ahí tener como la operatividad para la realización de los distintos trabajos que cada uno de nosotros quisiera asumir. Yo efectivamente cuando llegué a La Pedrera no tenía un plan definido de cuál iba a ser exactamente mi trabajo en campo. Yo llegué un poco más como con la idea de hacer como una exploración que me pudiera permitir visualizar dónde yo podía sentirme dentro de ese contexto de la región, que mi posibilidad de hacer una investigación tuviera un sentido también para mí. Y en ese contexto definí que para mí La Pedrera, ese núcleo como un microcosmos, que para mí era interesante porque yo lo percibía en ese momento como, de pronto es una palabra curiosa, pero como una bisagra que miraba a la comunidad tradicional, a la comunidad tribal, que está ubicada sobre el río Miriti-Paraná, en sus casas de malocas, como a unos 2 o 3 días de canoa con motor, y que de alguna manera toda su subsistencia también obedecía como esa misma estructura de la subsistencia indígena, o sea, tenía mucho de eso, pero también miraba para el otro lado, miraba también para Leticia. Había nexos con Leticia, especialmente como unos hilos de conducción con Leticia, con lo externo, como decíamos nosotros, con la sociedad mayor o con la estructura nacional, a partir del río como principal medio de comunicación a través del comercio y también a través del mismo corregimiento que mantenía un programa constante de conexión con la Comisaría Especial del Amazonas. También igualmente con entradas esporádicas de servicio aéreo. En ese momento lo prestaba la avioneta de un señor que se llamaba Mike Salikis, que era muy famoso en la región porque era prácticamente el único que hacía vuelos de necesidad, incluso si había algún problema en La Pedrera o si había un enfermo grave o a veces para llevar pasajeros a la zona. Entonces esos eran como los medios que unían a La Pedrera con el mundo mayor, digamos, y también la radio. Aunque uno no lo crea, la radio era muy importante porque yo recuerdo que la gente conectaba a través en ese momento de una emisora muy conocida en todo el país, que era la emisora Sutatensa. La emisora Sutatensa se constituyó en el país como un hito de una programación nacional que iba muy orientada a lo que era la zona rural. La gente la escuchaba, daba consejos de agricultura, cosas culturales. Incluso me acuerdo que también hacía como radionovela. La gente escuchaba y seguía los capítulos de la radionovela, que si yo no estoy mal,
creo que se llamaba Arandú. Entonces era algo muy importante porque esos eran como los nexos de La Pedrera con el mundo exterior, siendo una población bastante aislada. La Pedrera es esta población ubicada en el Bajo Caquetá, en lo que en ese momento se llamaba la Comisaría Especial del Amazonas, que antes había sido intendencia y atrás se hablaba como territorios nacionales. Era esta pequeña comunidad, como digo yo, con mirada a un mundo tribal, tradicional y con mirada a un mundo nacional. Eso me llamó mucho la atención. Entonces yo decidí quedarme haciendo el trabajo de campo, quedarme haciendo la investigación ahí y aprovechar el tiempo que iba a estar en la región para entender qué era esa comunidad, entender un poco quiénes eran las personas que estaban ahí, por qué habían llegado esas personas a este sitio bastante aislado, quiénes eran las personas que componían esa pequeña sociedad, esa pequeña comunidad. También cómo era la vida y la dinámica que tenía esa comunidad desde el punto de vista de las relaciones económicas que se podían superponer al tejido social que yo iba descubriendo. ¿Cómo lo asumí? Por una parte, yo tenía esa formación de la etnografía y además yo quise hacer como un trabajo etnográfico lo más completo que pudiera en el tiempo que estaba, ¿no? Y efectivamente yo me vine a vivir directo a La Pedrera. Dejé la estación estaba un poco más aguas arriba, como unos 5 minutos aguas arriba de la localidad. Entonces yo resolví venirme a vivir a La Pedrera porque pues de todas maneras dentro de la etnografía la herramienta más importante que yo tenía era la metodología de la observación participante, que aún hoy en día considero que fue fundamental. Yo creo que eso es una herramienta fundamental del quehacer antropológico. El sumergirse en una comunidad, el empezar a atar cabos como si uno estuviera trabajando como un rompecabezas, donde uno va uniendo unos aspectos con otros y escuchando y oyendo y participando. Eso da un enriquecimiento muy amplio y permite como definir ya los temas sobre los que uno podría concentrarse, por lo menos como yo lo veía. Entonces, en ese momento yo quise concentrarme primero como en la población, como en el tejido social, como en entender quiénes eran las personas que estaban ahí y posteriormente mirar ya las relaciones económicas que daban vida y dinámica a la población. Conté con informantes importantes. Uno de ellos, el doctor Isaac Saposnikov, era un médico que cuando yo llegué a La Pedrera ya llevaba como 1 año y medio en la región haciendo su trabajo rural, como médico de la Universidad Nacional, recuerdo, y él fue una persona que para mí fue muy definitiva porque yo pude acercarme muy fácil a la gente a través de un camino que él ya había abierto y que tenía mucho respeto en la población. Otra persona que fue importante para mí fue la señora doña María de Trujillo, la señora de Luis Trujillo, que era el motorista efectivamente de la estación, a donde yo llegué a vivir. Viví con ella, compartí el espacio con ella y la vida con ella, que también me permitió entrar a otros estamentos mismos de la comunidad. La Pedrera no era una población, era un caserío. Ni siquiera había iglesia, creo. La iglesia estaba al otro lado, en el internado. Eran unas casitas, eso era todo lo que era La Pedrera. Ah, bueno, y campo de aterrizaje, creo que había en La Pedrera, pero fuera de eso no había más. ¿Sí? Entonces puede que ahora La Pedrera sea otra cosa, pero en aquella época era un caserío. El internado al otro lado, y eso era todo. El internado Sí, de La Pedrera, y ahí está un cura español, el que estaba a cargo del internado de La Pedrera, y tal vez están las monjas también. ¿de dónde surgen esas fotografías? Esas fotografías pues surgen de que uno tiene cámara y supuestamente el antropólogo debe ir tomando fotografías. Antes no era tan fácil, había que comprar rollos y los rollos eran caros y sobre todo los de transparencias eran muy caros y lo había que desarrollar. Sin embargo, había el entrenamiento como antropólogo decía, usted va tomando fotografías.
El cuento de tantas fotografías sobre la Pedrera es que alguna vez me tocó pasar, yo no sé, una semana o 15 días, o yo no sé si fue más, en la Pedrera, y a propósito me dieron una fiebre o alguna clase de infección y estuve como maluca. Entonces, creo por el contrario que no saqué suficiente jugo a la estadía que tuve en la Pedrera, porque estaba más orientada que a la población indígena, que ya estaba como muy aculturada, que vivía en la Pedrera, en comparación con la que vivía en el Miriti, Paraná. Cuando yo tenía algún problema, pedíamos por radio. No había teléfonos, no había nada de eso. La comunicación era por radiofonía, que se activaba con una batería de carro, ¿no? Entonces, por ejemplo, la comisaría tenía horario a las 6 de la tarde, de 6 a 6:30, en que Tarapacá, Leticia, La Pedrera, todas se unían para conversar y decir lo que está pasando y hacer arreglos de lo que se necesita. Los padres tenían su propia fonía. Ellos también tenían un horario específico en que se encontraban una vez al día. Había, en La Pedrera, por ejemplo, había electricidad solamente de 6 a 10 de la noche, nada más. Entonces había que acomodar ese horario para poder hacer fonía. Y la fonía se hacía, como te decía, con una batería de carro, así que no había electricidad. Eso era la electricidad que había. Si yo necesitaba alguna cosa, le tenía que pedir al señor de la fonía que por favor le comunicara lo siguiente al doctor Juan Silva en Leticia, y él le comunicaba y al día siguiente me llegaba a mí el mensaje, sí, que el doctor Juan Silva, que él sí, que le va a mandar más de tal y tal remedio cuando pueda. Y si no, pues los padres, por ejemplo, en el Miritil que me ayudaba era el padre. Yo decía: por favor, padre, comuníquele allá a Monseñor que por favor le comuniquen al hospital de San Rafael allá en Leticia que nos hace falta tales y tales cosas, o que tenemos un niño que está muy enfermo y que no hay manera de que hay que llevárselo por avioneta o como sea porque eso no va a sobrevivir y así. Entonces esa era la situación, era muy escasa, pero tenía esa posibilidad, ¿no? La Secretaría de Salud del Amazonas siempre se portó muy bien. Estuvieron siempre muy pendientes de lo que estaba pasando allá en el Mirití, lo que estaba pasando en La Pedrera, dentro de las medidas de lo posible, porque no había comunicación directa, ¿no? El doctor Juan Silva, que era el secretario general de Salud para toda la Amazonía y para todos los territorios amazónicos, y claro, en Leticia, obviamente, ¿no? Él era el personaje con quien comunicarse. Era muy bueno, muy inteligente y un buen político y un excelente médico y cirujano, el doctor Juan Silva. Y claro, había gente que trabajaba con él, siempre fueron muy buenos. En Leticia no había problema, tenía aeropuerto, tenía de todo, ¿no? Tenía todas las posibilidades, tenía teléfono, comunicación. El Hospital San Rafael todavía existe allá en Leticia. Buen hospital, un hospitalito bien mantenido. Tenía como unos 5 o 6 médicos haciendo residencia año rural allá. Entonces estaban al mismo nivel que yo, pero yo estaba por allá en el monte y ellos estaban allá en Leticia, pasando bien. Un día me fui al otro lado del río, a la escuela, porque el cura y las monjas habíamos hecho un arreglo que tal vez yo podía ir y examinar los niños y que sería una buena idea, porque era tan cerca, porque era simplemente cruzando el río, si pudiéramos hacer una campaña de vacunación para ellos, porque vacunar arriba 6, 7 días no se puede sin tener nevera, sin tener nada, ¿no? Pero allá sí se podía. Entonces fui para allá, hicimos eso, hicimos una campaña, creamos una buena relación con el cura y con las hermanas, y me dijeron: mire, aquí recibimos como donación esta caja enorme de remedios, si no sabemos qué son. Si usted nos dice para qué sirve cada uno, entonces yo me puse a mirar esos remedios uno por uno y escribir con un lápiz qué era cada cosa. Ese para la presión alta, para diabetes, para... Bueno, de pronto encontré un paquete grande, una cosa con 500 tabletas o dos cosas, en total como 1000 tabletas, de un remedio que se llama amodioquina. Esa amodioquina se usa para malaria, pero yo no la conocía, era un remedio americano. Decía, inclusive el tratamiento, 4 tabletas de una sola vez. Dije: esto es un tesoro para mí". Empecé a usarlo. La primera que se curó fue la hija del sargento primero en La Pedrera, que tenía malaria y estaba malísima, una niña de unos 16, 17 años.
Pues esto la alivió. Entonces yo me llevé ese remedio siempre conmigo para arriba y empecé a tratar a la gente con amodioquina en lugar de cloroquina y tuve bastante suerte. También empecé a dejar una cierta cantidad en ciertos lugares para decirle a la gente, mire, si alguien le resulta con malaria, este es el tratamiento, dele 4 tabletas y así. Entonces eso me ayudó mucho, eso fue una gran colaboración por parte del padre en la escuela. En Araraquara hay unas cataratas, un chorro enorme. Usted no puede pasar con una lancha ni con una canoa. El río es navegable desde Araraquara hacia el interior, hacia el oeste. Desde Araraquara en adelante, el río es navegable hasta la desembocadura. Entonces, tal vez esa fue una de las razones por la que en Araraquara hubo una gran cárcel, una colonia penal, que se acabó como en el año 60 y algo. Mucha gente que yo conocí, campesinos trabajadores, eran penados de la colonia penal de Araraquara que salieron de allá y se quedaron en la región, cultivando sus cosas. Conocí a bastantes personas que eran obviamente del interior, tenían acento caldense, acento costeño. No preguntaban ni conocían mucho de la historia, pero estoy seguro que eran gente que había sido castigada y penada en Araraquara. Había un ingeniero americano que estaba a cargo de construir el aeropuerto por allá al fondo de la Pedrera. Me acuerdo de un señor que estaba a cargo de prender la electricidad y de hablar por la fonía. Esos eran los empleados. Y había gente que trabajaba como empleados para el americano que estaba construyendo el aeropuerto. Sin duda que lo del sistema de acueductos y de eliminación de excretas y todo eso, un casquete urbano necesita mucha organización al respecto. No estoy seguro cómo era ni cómo es ahora, pero tiene que ser ahora mucho mejor. Había un pequeño riachuelo que se llama La Tonina, que baja por la Pedrera, y yo creo que de ahí se sacaba la mayoría del agua que se utilizaba. Era el quebradón de La Tonina que entraba en el Caquetá. En el cuarto que yo tenía, yo me podía lavar las manos y la cara y todo eso. Pero generalmente todo, bañarme y todo era en el río, y la gente hervía el agua, y la gente cocinaba, y uno nunca tomaba agua sin hervir. El trabajo de campo comenzó, yo me orienté a definir un poco esa población, entonces resolví, de acuerdo a la información que tenía y a lo que yo iba viendo, definirla como en 3 estratos. Un primer estrato para mí era lo que se llamaba como la clase alta de la población, que era básicamente un grupo de comerciantes. Algunos de ellos ya eran, digamos, descendientes de comerciantes que habían estado en la región, como hacia los años 1939-1940 para la explotación del caucho, Siringa, y ellos se habían quedado en la zona. También estaba formada por alguno que otro comandante del apostadero naval que se había quedado también en la región. Cuando hablo del apostadero naval y hago un paréntesis ahí, es importante hacer un énfasis de que en ese momento en la Pedrera estaba como dividida la población en 2 bloques, uno el apostadero naval y el otro era, digamos, la población civil. Entonces, ese primer intento fue definir esos grupos que yo percibía ahí. Ese primer grupo, el comerciante, era un grupo muy interesante, era el grupo que ostentaba, digamos, todo el poder social, económico y aún político en una comunidad tan pequeña, y no necesariamente político desde el punto de vista de que tuvieran un contacto como funcionarios del Estado en el corregimiento, sino desde su manejo mismo de poder en la región. Ellos ostentaban, digamos, como el tinglado de todo lo que eran las relaciones económicas y el comercio, tanto en la zona como en la parte, digamos, con el contacto externo con las lanchas que llegaban a la Pedrera trayendo víveres y mercancía. Un segundo grupo que fue también muy interesante fue el grupo de los blancos. Todo el mundo se llamaba blanco que no fuera indígena. Para el indígena, todo el que no fuera indígena era blanco, entonces se hablaba de los blancos. Entonces el segundo grupo eran los blancos no comerciantes. Era un grupo bastante heterogéneo. Era un grupo formado por personas que habían venido como colonos individuales del centro del país a buscar oportunidades en la región.
eran algunas personas que se habían derivado después de su tiempo de penitenciaría en Araraquara. Es decir, era una conformación mucho más heterogénea y vivían fundamentalmente de lo que se llamaba en ese momento el rebusque. El rebusque era la subsistencia fundamentada en la apropiación y en el aprovechamiento de lo que eran los recursos naturales de la región, como eran fundamentalmente la selva y el río. En lo que es el modo de subsistencia, digamos, de este estrato, es bien interesante la relación con el ciclo ecológico de la región, porque muchos de los productos de los cuales derivan su sustento y que posteriormente también sirven para tener el nexo con el comerciante y poder adquirir los víveres y la mercancía que llega externa, que facilita el comerciante. Es muy importante ese ciclo ecológico porque en algunas épocas, como por ejemplo las épocas de la subienda, hay un énfasis especial en la pesca. Esas son épocas más o menos, en la subienda hacia junio, julio. También está la época de las charapas, de las tortugas, que es más hacia la época del verano, más de octubre en adelante, octubre a febrero. También como cuando el río subía y empezaba a bajar, se hablaba de la restinga. Entonces era el momento en que se podían ir a buscar los borugos o a recolectar frutas o semillas. O sea, había mucha variedad en las posibilidades del sustento, inclusive una agricultura incipiente en la producción de pequeñas chagras, tal como, digamos, lo efectúa el grupo indígena tradicional o lo efectuaban en Merití. O sea, ahí hay como yo decía al comienzo, una forma de adaptación que efectivamente copia o es la misma, por el mismo medio de adaptación a la misma manera de subsistencia del indígena en estos aspectos relacionados con la apropiación de los recursos naturales. También este grupo tenía otro tipo de opciones, como por ejemplo algunos de ellos eran asalariados del corregimiento o del puesto de salud, o en ese momento se estaba ensanchando la pista de aterrizaje, entonces había también como una cuadrilla, como unos 30 personas trabajando en ella. Entonces era también posibilidades de complemento de la subsistencia básica con este tipo de trabajos. Otros también podían ser canoeros o arreglaban los motores, o sea, muchos elementos para poder, digamos, cubrir su parte económica de sustento. El tercer estrato es el que yo llamo el estrato indígena. El indígena pedreruno, de alguna manera, se diferencia del indígena del Mirití Paraná. El indígena del Mirití Paraná es un indígena que vive en su sociedad tribal, en sus casas comunitarias, las malocas, pero el indígena que ya está en la pedrera, el que llamaban el indígena pedreruno, es un indígena que vive en la pedrera, algunos de ellos, y otros están ubicados a lo largo del río, en casas muy aisladas unas de otras. Tiene el mismo sistema de subsistencia que el segundo estrato, pero también entre ellos había a veces como elementos de diferenciación social. Dependía, por ejemplo, si su casa tuviera, por ejemplo, un techo de zinc o tuviera radio o radiola, o sea, ciertos elementos de la sociedad mayor. Se valoraba un poco su estatus a partir de la adquisición de esos elementos de la sociedad mayor. Otro aspecto que me pareció ya importante una vez definida, digamos, como esta estructura de población, como yo decía, era cómo ese tejido social cobraba, digamos, una dinámica, y esa dinámica pues obviamente la cobraba a partir de las relaciones de comercio. El comerciante era, como dije, el intermediario de los procesos económicos en la región. El comerciante tenía el nexo con la parte local y también con la parte externa. Tenía nexos con comerciantes de Leticia, porque a la Pedrera llegaba un comercio a través de lanchas, tanto del Brasil como lanchas colombianas. Las lanchas colombianas duraban más o menos unos 15 días en llegar a la Pedrera, porque salían de Leticia y tenían que remontar todo el río desde la desembocadura del Caquetá en el Amazonas y subir por el río para llegar a la Pedrera. También las lanchas brasileras que venían de Manaos o Tefé también subían y hacían pares en las distintas poblaciones en el camino, de manera que a la Pedrera llegaba un mercado de productos
de la canasta básica y también de gasolina y ACPM. El comerciante era el intermediario directo con los lancheros. La gente no hacía esa intermediación directa, la hacía el comerciante, y el comerciante era también quien manejaba entonces toda la distribución de ese material que llegaba o ese abastecimiento que llegaba en la población a partir de un sistema de fío, un sistema de crédito, que se constituía finalmente en un sistema de endeude que se daba también incluso en la población, pero que en la parte indígena se daba de una manera mucho más fuerte, porque además la manera de valorar los productos que se entregaban contra los productos que entregaba el comerciante siempre tenían mayor valor los que entregaba el comerciante que los que se recibían a cambio para este intercambio. Entonces eso fue, digamos, un aspecto importante, pues que significaba de alguna manera una concentración o un monopolio de la situación, digamos, de comercio en la región, en mucha parte también dada por el mismo aislamiento que no permitía otras opciones de llegada de los productos para que uno pudiera adquirirlos de otra forma. La moneda circulaba muy poco. Lo que circulaba era este sistema de crédito que finalmente pues, se traducía en un desequilibrio permanente, en un sistema de endeude de lo que se entregaba y lo que se adquiría. Una centralización por parte de ellos, tanto en la Pedrera como en el mismo Mirití, porque igual se llegaba hasta el Mirití y a veces también inclusive hasta el Apapores. Ellos también, al recibir la mercancía que entraba por las lanchas, pues ellos también vendían lo que habían acopiado del producto de la región. Es un grupo que tiene mejores condiciones económicas y que efectivamente pues, es el que maneja, digamos, las relaciones en la zona y toda la entrada de abastecimiento. Para los indígenas en Mirití igual, era el cambio de cigarrillos, de anzuelos, de ollas, de utensilios, de telas, por el producto también que los indígenas sacaban en la zona. ¿Esos productos cuáles eran? Eran fundamentalmente el caucho, yo creo que es importante hacer esa anotación, el caucho o siringa, en menor escala, ya no era el tipo de, digamos, de explotación como la que se dio en la zona del Putumayo a partir de campamentos bajo capataces, sino que ya era una contratación directa con algunos indígenas a los cuales se les facilitaba el ácido para poder procesar el látex, y los indígenas podían durar unos 7, 8 meses en el monte buscando este material. Se dejaba una comida para el sustento de pronto de la familia y ellos después entonces entregaban como producto unos rollos de látex, y también podía ser la búsqueda de lo que se llama el juanzoco, que es una goma para producir chicle, que también se procesa con el calor y se almacenaba en paneras o como unas canastas con la goma. Estos dos productos eran importantes en el comercio, especialmente el caucho, que llegaba a Leticia y llegaba después a Bogotá, porque en ese momento había una ley por la cual las fábricas o las empresas procesadoras de caucho deberían utilizar alrededor de un 10 o 15% de caucho natural. Y el guanzoco se vendía más hacia Manaus para la utilización en Brasil. Cuando efectivamente llegó la posibilidad de la aerolínea de Satena, en la que yo entré, que ofrecía inicialmente a la región unos vuelos más regulares, por lo menos unos vuelos de una vez cada mes. Pero valga decir la razón, cuando yo llevaba 4 meses, el segundo vuelo no había nunca entrado. Eso hubiera podido significar un rompimiento, digamos, de esta estructura, pero la gente se decía, ¿por qué no más bien entran por Leticia? Porque nuestros contactos más grandes están con Leticia. Pero el problema parece ser que de abastecimiento de gasolina, que tendrían que hacer un vuelo previo de abastecimiento a Leticia para poder abastecer al avión que posteriormente entrara hasta La Pedrera, pues obviamente no facilitaba en ese momento esa posibilidad. No recuerdo en realidad cuánto tiempo estuve trabajando en las estaciones, pudo haber sido 1 o 2 años, cuando se presentó la oportunidad de trabajar en arqueología de Araraquara, y entonces yo me pedí formar parte del grupo de la expedición colombo-británica Amazonas 77, y ahí ya salí de las estaciones.
Esto era una cosa como muy típica en Inglaterra, que de golpe un joven o unos jóvenes naturalistas, antropólogos o lo que sea, historiadores, dicen, vamos a organizar una expedición de estudio a tal parte. Bueno, entonces esto eran unos jóvenes militares ingleses. Querían venir al Amazonas, querían estar allí, tener la experiencia, y a uno, a un grupo, se le ocurrió organizar la expedición colombo-británica Amazonas 77 y seguramente hubo en el momento la coyuntura en que fue fácil y entonces se consiguieron respaldo firme por las altas esferas del gobierno inglés y también por altos niveles con el gobierno colombiano. Y como eran los muchachos que organizaron esto, eran militares, entonces con los militares colombianos. Entonces la idea era que estos jóvenes militares ingleses iban a reunir un grupo de científicos ingleses, darle la oportunidad a los ingleses y colombianos y hacer un grupo interdisciplinario que fuera allí a Araraquara y realizara investigaciones en diferentes campos. Había botánicos, había biólogos, había arqueólogos, bueno, no me acuerdo en este momento qué más había. Entonces, una cosa como por todo lo alto y un grupo de gente pues muy buena porque estaba por la arqueología Warwick Bray y por la biología también había, mejor dicho, unos nombres pesados, unos señores ya bastante maduros y con experiencia. Entonces la cosa era por lo alto y eso permitió una organización muy, muy eficiente del uso del tiempo y realmente aquí sí se demostró cómo es que se debe proceder logísticamente para apoyar la investigación y para que la investigación se pueda hacer más rápidamente. Obviamente no se estaba pensando mucho en antropología o en etnografía que requiere tiempos de permanencia largos en terreno. Esto era la arqueología de hacer mucho en corto tiempo, varias personas con auxiliares trabajando permiten acumular bastante información en muy poco tiempo. No solo los militares ingleses tenían contrapartida militares colombianos, había un mayor Rubio, que era la contrapartida colombiana, y un pocotón de soldados que pues no solo no nos custodiaban, o tal vez sí era necesario que nos custodiaran, porque por allá, lejos, lejos estaba la guerrilla y era un peligro, pero un peligro muy lejano, pero que podría manifestarse. Además de eso, los soldados ayudaban en las excavaciones, los soldados manejaban las embarcaciones. Bueno, entonces a alto nivel se organizaron y finalmente llegamos a Araraquara y había una muy buena organización de vivienda, de campamentos y un comedor muy bien organizado y las embarcaciones y los botes inflables y los motores y todo lo que se necesitara para el trabajo que cada grupo estaba haciendo. Eso fue el trasfondo entonces. Muy romántico, ¿sí? Y era una cosa, era que los muchachos que organizaron esto realmente, pues era como una cosa de mística, porque ellos mismos no iban a hacer el trabajo, ellos iban a apoyar a los científicos que éramos nosotros. Entonces fue una cosa muy bonita. Claro que había gente, siempre hay gente mal pensada que podía estar pensando de una injerencia inglesa o de los ingleses estar espiando, pero yo creo que esto no tenía nada que ver con el cuento, simplemente un poco el desarrollo de una cierta idea romántica inglesa, ¿sí? Pienso yo. Una de las cosas que impactaba más era el cuento de las terras pretas y que eso ha seguido y ha habido muchas investigaciones, pero había muy poquitas investigaciones en ese momento, unas importantes, pero muy pocas investigaciones sobre Terra Preta. Y eso es una cosa que ahora, que siguió después, siguió y han aportado muchísimo. Y eso ha sido muy utilizado como para modificar un poco la idea de que la Amazonia son suelos malos
que eso es mejor tumbar la selva y poner vacas porque allí no se da nada y todas esas cosas. Entonces aquí ha habido una evidencia, la evidencia de lo contrario, y eso ha tenido mucha repercusión a lo largo de los años. Y nosotros, creo, allá en Araraquara, como que volvimos a prender la chispita. Después de nosotros vino Ángela Andrade, hizo una investigación mucho más prolongada y profundizó y todo lo demás, y luego Gaspar Morcote. Entonces se creó, o sea, que fue como la semillita en Colombia para que siguiera la gente trabajando en eso, y ahora pues es un tema muy importante. Yo hice por allá un articulito chiquito sobre Terra Preta y me siento un poquito responsable de que esto hubiera cobrado la importancia que tiene hoy en día. Cuando regresé del trabajo en Araraquara, se presentó la oportunidad de seguir trabajando en Calima, y fue ahí que hice el tránsito de la antropología o la etnografía a la arqueología, y ya no volvía a tener mucho que ver con las estaciones. La resolución 626 bis paradójicamente no tenía mucho que ver con esta expedición, porque esto iba por encima, o sea, de Cancillería a lo que sea, y además implícitamente la idea de la 626 bis estaba implícita en esto. Eran los extranjeros y los colombianos teniendo iguales oportunidades e igual equipamiento y haciendo simultáneamente las cosas, que era un poco lo que sí buscaba la 626 bis, que los colombianos tuvieran las mismas oportunidades que los extranjeros en cuanto a investigación etnológica o arqueológica, pero esto ya estaba implícito, o sea, aquí no era que simplemente pues al Instituto Colombiano de Antropología se le pidió, bueno, mande sus arqueólogos, a la Universidad Nacional se le pidió y a otras instituciones se le pidieron, pero esto no estaba realmente dentro del marco de la 626 bis. La 626 bis, y ya entramos con ese cuento, tuvo aspectos muy positivos y también un poquito negativos, porque asustaron a muchos investigadores, y a veces uno, dicen ahí las malas lenguas, pues, que a Soto de golpe se le iban exageraban. Había un cuento que decía que una antropóloga quería venir a hacer una investigación y le ha pedido una avioneta como contrapartida. Álvaro era muy entusiasta y sí alejó, en cierta forma, no del todo, alejó a los extranjeros de hacer investigaciones en Colombia. Por otro lado, alejó a alguien que no sé quién en este momento quién era, que quería venir a rescavar los sitios que había excavado Raigel Dolmatov, lo cual le parecía a uno pues, un poquito como insultante. Alguien como, pues, ¿por qué no va y se busca otros sitios y viene y yo quiero rescavar Barlovento, Monzú, no sé qué diablos? Entonces, cuando le pusieron las 626 bis, entonces decidió que no, tal vez no. Bueno, después vino, por ejemplo, Yuela, y realmente era otra situación. Su objetivo no era ir a pisarle los pies a Raigel Dolmatov, sino continuar con las investigaciones, y lo hizo muy bien en San Jacinto y todo lo demás, sin tomar esta actitud un poco estúpida de, no me acuerdo, un gringo o gringa, no sé quién era, un hombre o mujer muy importante, un arqueólogo muy importante, el que quería venir a rescatar los sitios de Raigel Dolmatov, que nosotros respetábamos muchísimo, y a pesar de todo, pues lo que pasó después, yo creo que seguimos respetando mucho. Pero el cuento sí es que la 626 bis permitió que el instituto adquiriera un poco de chécheres como motores y no sé qué, que a la larga, quién sabe dónde terminaron. Pero sí hubo otros proyectos, como por ejemplo el de Calima, el proyecto arqueológico Calima, que se benefició mucho de la 626 bis porque se manifestó en que el proyecto tenía que financiar la participación de estudiantes colombianos en las investigaciones.
O los arqueólogos trabajan mucho mejor y más fácilmente contratando en terreno ayudantes de la región. Los estudiantes son a veces un poquito difíciles de manejar, hay que entrenarlos y pueden ser mucho más difíciles que entrenar que un campesino para los propósitos que uno, bueno, había que transportarlos, alimentarlos, cuidarlos, pero esto permitió que se formara una especie de escuela de antropología. Entonces, las 626 BIS por el proyecto Calima generó una escuela de arqueología en Colombia. Y este proyecto duró varios años. Yo, cuando me comprometí, me dijeron que por lo menos 5 años, y yo me voy a hipotecar por 5 años, ahí yo no sé. Y creo que duró como 10 años trabajando con el proyecto Calima. Y hubo varias temporadas con estudiantes y los que estábamos detrás de esto aprendimos a manejarlo, o sea, y realmente fue una cosa muy positiva. O sea, con el recelo, y eran estudiantes de la Nacional. Pues, entonces, bueno, que los estudiantes de la Nacional son buenos y a veces eran un poquito problemáticos, pero realmente lo recuerdo con mucho agrado, todas temporadas no muy largas pasadas con los estudiantes en las excavaciones en Calima. Entonces, sí hubo aspectos muy positivos de la 626 bis. Una vez yo ya obtuve una información básica del trabajo de campo, yo regresé a Bogotá. En ese momento, la dirección del Instituto de Antropología tenía un interés especial en que las personas que habíamos estado en la estación, en La Pedrera, pudiéramos producir un material que pudiera ser publicado. Entonces yo ya llegué con el material para poder, digamos, elaborar el artículo que se publicó posteriormente. Pero yo en ese trayecto, digamos, entendí que La Pedrera había jugado un papel fundamental en la presión y en la decisión final que había significado la delimitación de los límites de frontera entre el Perú y Colombia. En la Pedrera se dio un combate entre una guarnición peruana y militares colombianos en el año de 1911, en julio de 1911, que hizo que La Pedrera signifique de alguna manera un hito dentro de esa historia nacional amazónica, la olla amazónica. Entonces yo tuve un interés de que quería hacer como una contextualización del Amazonas, precisamente por esa relación de La Pedrera tan importante en el contexto histórico, y tuve la fortuna de que se me permitiera entrar a la biblioteca que tenían la misión capuchina, la comunidad capuchina en Bogotá. Era difícil porque en ese momento la relación con los antropólogos no era una relación muy equilibrada o muy armoniosa, por decirlo. Había habido un libro fuerte en ese momento que recuerdo de Víctor Manuel Bonilla, Siervos de Dios y Amos de Indios, de manera que eso había quebrado de una manera muy fuerte las relaciones entre antropólogos y las misiones capuchinas. La misión capuchina había entrado a Colombia en 1896. Se había formado la prefectura apostólica del Caquetá, empezando por toda la zona de Mocoa, Sibundoy, y estuvo a cargo del Amazonas como en los años 33, 1933 a 1951, y en 1951 se esclarece una prefectura especial para el Amazonas, a la comisaría. Los capuchinos estaban ubicados cuando yo llegué en la región. Había un internado indígena en el Mirití, Paraná, y había un internado indígena enfrente de La Pedrera. Es decir, si no estoy mal, de La Pedrera o del Mirití se había sido creado creo que como en 1938, 1948, algo así. O sea, ya llevaba tiempo en la región. De forma que yo, por circunstancias de la vida, tuve oportunidad de que se me permitiera entrar a través del padre Puyol, y me facilitó la entrada, y efectivamente pude contar con una muy buena bibliografía que me facilitó conocer esta historia y elaborar la primera parte del documento sobre la dificultad y la problemática de la definición de límites entre Colombia, Perú y Brasil.
Con Martín subimos una vez y por lo menos una vez fui hasta donde él trabajaba con sus tanimucas. Martín le puso mucha atención a las cosas de salud con su gente ya con los indígenas arriba en el Mirití, los tanimucas. Siempre mencionó eso y siempre estuvo interesado en que les ayudáramos de muchas maneras, ¿no? Con Patricio también conversé, me gustó mucho el trabajo que él estaba haciendo allá, entendiendo, es más, lo que yo alguna vez escribí con relación a los cultivos, todo es de Patricio, porque él fue el que hizo ese research, esa investigación, cómo organizan el cultivo y por partes, y quién se encarga de los diferentes aspectos. Él estaba haciendo ese trabajo allá, investigando a través de todo el Mirití, y de casa en casa, viendo cómo cultivaban y cómo acostumbraban y cómo abren. Las chacras se abren cada 4 o 5 años porque el terreno se agota. El terreno de la Amazonía en realidad es un terreno muy pobre. Si usted no lo protege, lo destruye. Si usted destruye unas cuantas hectáreas de monte, téngalo por seguro que se vuelve un desierto allá porque nada crece. La tierra en la cuenca amazónica es tan vieja geológicamente que no tiene la suficiente capa vegetal para que uno ponga agricultura normal. Tanto así que los riachos, no estamos hablando del Caquetá, sino del Mirití, Paraná y otros ríos que salen del monte mismo, el agua es negra, es totalmente transparente. Uno se puede ver los dedos del pie cuando se mete en el agua, pero el color es negro, porque lo que sale son ácidos orgánicos, pero no sale el humus que sale en un río como el Caquetá, como el Magdalena, que lleva esa tierra que viene desde los Andes de un color marrón, ¿no? Parece café con leche cuando uno se mete en uno de esos ríos. No, allá el agua es cristalina y negra. ¿Por qué? Porque no tiene que erosionar más. Ya lo que hay es un terreno muy pobre en cuanto a agricultura, pero con una selva tan rica, todo lo que cae del monte, todas las hojas, de esto es que vive esa selva, de sí misma, hasta cierto punto, de que hay tanta lluvia, pluviosidad todos los días, y tanto material orgánico que ella misma recicla. Si no la cuidamos, le cuento que no hay forma de regenerarla. Todos producen yuca, piñas y ciertos cultivos son muy generalizados, pero también el monte da mucha fruta por estación y hay pescado y hay cacería, ¿no? Entonces esa es la base. Yo creo que allá, por ejemplo, cuando nace un nené, le dan el seno por 2 o 3 años. Después de eso, yo creo que nunca en la vida vuelve a haber leche, porque no hay leche, no hay vacas, ¿no? O no había en esa época. Hoy en día puede que sea diferente, ¿no? Pero no había fórmula ni nada para darle a los nenes. Entonces, ellos se tienen que acostumbrar a comer lo que come todo el mundo. Y la leche es lo que la madre le pudo dar, nada más, ¿no? O era, todo cambia. Con François Booth hicimos 1 o 2 viajes hasta el Mirití. François, grandísimo amigo, buenísima persona, siempre me gustó mucho, muy inteligente, brillante, aprendió español rapidito. Con él tuvimos mucho contacto y mucha interacción con relación a las costumbres de los indígenas. Y una vez fuimos hasta la Paporis juntos y él siguió, lo dejamos en una maloca macuna y él se quedó allá. De ahí él salió por el norte de alguna manera, no sé cómo diablos hizo, pero una vez que regresé a Bogotá, con él tuve un contacto y una amistad muy bonita. Después desapareció, nunca más lo volví a ver, solamente se regresó a Francia. Con todos ellos tuve buenos contactos. El Mirití era apenas un caserío con varias malocas, con una gran maloca y otras casas pequeñas. Me recibieron muy bien allá siempre y aprendí mucho de ellos. Cada vez que iba me quedaba 2 o 3 días. Fui con Luis Ángel, fui con Togo. Fuimos también por el río Caquetá un par de veces. También magnífica experiencia con ellos allá. Fuimos hasta Araraquara por lo menos 2 veces. Es un viaje como casi de 10 días para llegar a Araraquara. Togo era Bora. Los Boras y los Mirañas son en realidad la misma gente. Togo venía de allá. Él se crió con los Boras, con los Mirañas. Y tenían una gran maloca allá en el río Caquetá, como a 4 o 5 días de la Pedrera, echando por el río. Al principio llegamos a un lugar, bueno, ¿y cómo está? ¿Hay alguien enfermo? No, señor, aquí estamos todos muy bien. Pero uno se da cuenta que todos los niños tenían parasitismo, que había gente con tuberculosis no tratada, que había muchísima malaria, paludismo en todas partes.
malaria en enormes cantidades. Y yo cuando estaba en Bogotá tenía la impresión de que la malaria estaba controlada en esos territorios. Una impresión falsísima, pero también porque a lo largo del río, cuando hay comerciantes y gentes y canoas, la gente usa mucha cloroquina y la malaria que había era resistente a la cloroquina. Entonces sí, la gente, sí, estoy tomando mi cloroquina, sí, pero ¿para qué? Si no le servía. Tuve también muy buena relación, muy buen contacto con la escuela católica en el Mirití. También había por lo menos 100, 120 niños. Allá en la escuela tenía una pequeña sala en que habían hecho una enfermería. Entonces fue muy bueno también porque ahí pudimos poner remedios y pudimos establecer qué era bueno para dar y en qué circunstancias. Y la hermana que se llamaba Hermenegilda, creo, fue muy atenta y muy cuidadosa en escribir todo lo que había que hacer y cómo tratar. Entonces, siempre me llevé una buena impresión. Cómo era la vida cotidiana en un internado indígena, no me atrevo a pensarlo porque no creo que fuera muy bueno. Sin embargo, a mí me ayudó mucho tener ese contacto. La medicina occidental es como los curas en las escuelas, que sus ideas y su cultura es salvaje. Usted tiene que aceptar a Jesucristo y a la Virgen y al cristianismo y imponer eso. Eso fue lo que se hizo hasta el siglo XIX, inclusive el siglo XX, cuando en realidad lo que habría sido más inteligente habría sido respetar y entender esas culturas de una manera más profunda. Con la medicina pasa lo mismo, uno tiene ese libro en la mano, ese armamentario que le permite a usted, que esta persona tiene tal y tal enfermedad, yo busco y me doy cuenta qué es y hago un diagnóstico y busco en el otro libro y encuentro cuál es el tratamiento para eso y qué remedios van a servir para eso. Pero primero que todo entendamos qué es lo que esa persona con que voy a hablar entiende sobre esa enfermedad, qué es lo que ella siente que tiene. Lo que siente que tiene es, en general, un concepto que no hay manera en que yo pueda mudarlo y tiene sus maneras locales y su manera de manejar esa entidad. Sin embargo, también hay demasiada mortalidad infantil, demasiada gente, demasiadas enfermedades como la malaria, como la tuberculosis, que tenemos el tratamiento y podemos ayudar, pero hay otras cosas que es mejor sentarse y dejarlos a ellos que hablen. Porque hay cosas que yo no puedo hacer, pero que ellos sí tienen ese concepto. Y tienen muchos miles de años de entender el medio ambiente y los tratamientos que hay mucho más que nosotros. Yo coleccioné los nombres de muchos remedios y en ciertos casos era fácil porque son hierbas que conocemos, pero en otros lo único que tenía eran nombres indígenas, nombres carijonas, por ejemplo. Y usted le pregunta a uno, bueno, ¿y qué significa tal y tal cosa? No, eso significa hierba para culebra. Y esta otra, hierba para dolor. Y esta otra, hierba para ojo. Pero no sé qué hierbas son. No soy botánico, pero sería maravilloso y estoy seguro que hay muchos botánicos que han recogido esa información y han identificado esas plantas, porque muchas, en realidad eso es lo que ellos usan, funciona, ¿no? Y, por ejemplo, cuando vino un brujo, Yukuna, y me hicieron de regalo un banquito tallado a mano, lindo, maravilloso, hasta aquí lo tengo todavía, ¿no? Y cuando me lo entregaron, él empezó a fumar tabaco y soplar el tabaco en el asiento y soplarme a mí el tabaco. Entonces yo, muy bien, me sopló tabaco por todas partes y sopló el asiento. Entonces después yo le pregunté a Luis Ángel Ola, ¿y qué era? Me dijo, no, usted está siendo brujeado. Se lo brujearon y le brujearon el asiento. Nunca dejé que una mujer se siente en ese asiento. Me dijeron, ese asiento es suyo. Pues la que usa ese asiento es mi esposa. Porque es perfecto. Sí, 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 son historias ahí. Yo entiendo que las mujeres se encargan de la yuca, de la piña, todos los cultivos, excepto la coca. La coca es cultivada por los hombres y tienen todo un ritual al respecto y su manera de recogerlo. Bueno, hay cosas que nunca tuve suficiente acceso, pero sí me di cuenta de cómo hacen y cómo la pilan y cómo la mezclan con las cenizas de yarumo, de hojas de yarumo y cómo se mambea, porque tuve la ocasión de mambear suficientes veces con ellos. Así es de que en relación a la coca, es muy interesante porque es un estimulante como tomar café, pero solamente aquí descubrimos que se podía cristalizar
y causó un problema a nivel universal súper dañino de producir cocaína, que es la cristalización de ese principio activo, que es muy simple y muy benigno. Esa es la historia de la coca. Entonces, nunca en la vida usted va a poder dejar que la gente en los Andes o en el Amazonas paren de usar su coca porque es supremamente importante para ellos ritualmente y de uso diario. Pero no es cocaína, ni mucho menos. El cuento de la cocaína es otra cosa muy brutal que no tiene nada que ver con ellos. Es como lo dañamos todo, no lo tiramos todo, como dicen. La cloroquina es una medicina interesante porque protegió contra la malaria por varios siglos. La historia es bonita también. En Perú había un virrey que se llamaba Cinchón y la esposa le dio una enfermedad febril, le dio malaria. Estaba muriendo de esa enfermedad. Unos indígenas del Perú le dijeron que había una medicina que ayudaba para eso. Le dieron esa raíz, esa bebida, y ella se mejoró. Entonces le pusieron de nombre la cinchona a la hierba, al remedio. Los curas se llevaron ese gran descubrimiento para Europa, para España, porque en el sur de España había mucha malaria también. En Italia, en el sur de España había mucha malaria. Bueno, eso fue el descubrimiento mayor del mundo, la cinchona, que es el nombre científico de la hierba, by the way. Funcionó perfectamente. Por muchos, muchos años, la cinchona fue lo que se usó para tratar malaria. Hasta hoy en día se usa mucho, pero no se puede usar sola, hay que usarla en compañía de otras drogas porque apareció resistencia. Entonces, otra hierba de origen chino se empezó a usar con mucha eficacia. Esa raíz china también hay resistencia ahora, entonces hay que usar más de 2 o 3 medicinas. Los que descubrieron eso fue durante la guerra de Vietnam, los americanos tenían muchos soldados con malaria y descubrieron que había resistencia a la cloroquina y empezaron a usar otros remedios en una capsulita. Hoy en día vienen tabletas, ¿no? La cloroquina. Hay muchos derivados de la cloroquina y de la quinina en realidad. Variaciones del mismo origen y siempre ha tenido muchos usos. Ahora, como llevaban muchos años dándole cloroquina a las personas, hay gente que creó resistencia, malaria resistente, y eso fue un gran problema. Una de las primeras dataciones que me encuentro es del año 1740, todavía en la colonia, en que se explica que la parte norte o septentrional del Amazonas, del río Amazonas, pertenecía al virreinato de la Nueva Granada. O sea que se estaba hablando ya, digamos, de la delimitación de virreinatos entre la Nueva Granada y el virreinato del Perú. Encuentro posteriormente otra referencia que es muy importante porque es el Tratado de San Ildefonso, de 1777, entre Colombia y Brasil, que ratificaba esa misma posición. Y la cosa se complica realmente en el año de 1802, había en la colonia, puesto que un señor Francisco de Requemada solicita a la corona que se haga una diócesis especial para la Amazonía, y la corona expide una cédula en 1802 por la cual se crea una comandancia general especial que cubría las dos orillas, tanto del Caquetá como del Putumayo. Y esa comandancia fue adscrita al virreinato del Perú, y la diócesis o el obispo que estaba encargado de la misión también pertenecía a la diócesis de Lima. Entonces, esta realmente es la cédula que genera la posición del Perú de tener acceso a territorio por encima del río Amazonas, hacia el norte del Amazonas. Por una parte, efectivamente, esta cédula de 1802 es la que dio, digamos, la fuerza o las pretensiones del Perú sobre la olla amazónica. Y efectivamente, pues por lo que yo leí, considero que el Perú tuvo de pronto una posición mucho más agresiva o más de acción sobre el territorio. Tan es incluso así que en el año de 1851, o sea, ya en la República, Perú establece la definición de la línea Apaporis-Tabatinga directamente con el Brasil. Esa línea de límite, esa línea sube al norte de Tabatinga prácticamente hasta la desembocadura del río Apaporis en el Caquetá y hace un triángulo con la desembocadura del Caquetá devolviéndose hacia Leticia, de manera que esa zona que
Incluso Brasil con el Tratado de Alfonso sabía que correspondía, digamos, esos territorios de Tabatinga hacia el norte pertenecían a Colombia, esa línea que se mantuvo. En ese sentido es interesante que Colombia muchísimas veces presionó, pero de una manera diplomática, la definición de los territorios. Inclusive se enteró como 2 años después de esta delimitación. Y se ven las comunicaciones solicitando revisión de eso, solicitando que haya comisiones mixtas, pero eso en el fondo en ningún momento, eso va pasando y en ningún momento se vuelve algo concreto que limite o que defina las fronteras. Digamos que Perú podía tener ciertas salvedades, porque el Perú tenía el comando de Loreto sobre el mismo Amazonas, mientras que la centralización de Colombia producía un aislamiento muy grande sobre esta región. Hay 2 hitos que creo que sí son fundamentales. Uno de ellos es la Casa Arana. Antes de la Casa Arana ya había colonos colombianos ubicados en la región del Putumayo. Habían llegado primero como para 1835 para la extracción de la quima y hacían comercio hacia Mocoa, y una de las personas más importantes ahí era un señor Benjamín Larrañaga, que tenía ya una explotación de caucho, y con él es con quien se asocia primero Julio Arana hacia el año de 1903. Posteriormente, este señor vende su parte y ya hacia el año de 1906 se estructura lo que es la Casa Arana y Hermanos, y comienza la explotación en el Putumayo, de la que todos conocemos, con la tragedia humana que representó para las comunidades indígenas, la explotación y la esclavitud, especialmente en los ríos de Igaraparaná y Caraparaná. Esta situación llegó a oídos internacionales porque la dirección de la Casa Arana había estado buscando una amplitud de la inversión de capital para continuar o para hacer más fuerte la explotación, y había conseguido en Inglaterra un capital inglés que le permitió reforzar su empresa, digamos, y que al mismo tiempo había formado como una nueva compañía que se llamaba la Peruvian Amazonian Company, hacia 1907. Llega a oídos internacionales la explotación que se está dando en la zona. Los colonos colombianos, cuando recién inicia la Casa Arana, son sacados de la región, inclusive con el apoyo, por lo que leí, que está plasmado en el artículo, con el apoyo de la comandancia de Loreto, quien además era quien suministraba los capataces. 45 capataces había en la zona para la esclavitud indígena, y al mismo tiempo con la formación de bandas que ayudaran a los capataces en el control de la empresa. Al llegar a oídos internacionales, pues como todos sabemos, hay una investigación de parte del gobierno inglés, en donde llega a cargo de esa investigación el señor Roger Casement, y sale a la luz esta situación tan aterradora. Colombia entonces hace a partir de ese momento nuevas reclamaciones sobre el territorio, porque efectivamente todo esto se da sobre el territorio del Putumayo, los ríos de Igaraparaná y Caraparaná, y sobre los grupos indígenas, el grupo indígena Huitoto. Esa presión, digamos, esa situación hizo que Colombia pudiera tener una presión mucho más grande. Hubo además un incidente adicional, y es que había ya empezado a escasear el caucho en esta zona, y ya también la población indígena estaba muy diezmada, y se supo a nivel central del país que se estaba moviendo, algunas de esas empresas estaban pensando en moverse hacia el Caquetá. Entonces, el comandante general en ese momento, un señor Isaías Gamboa, toma cartas en el asunto y dice: hay que llegar a la región, hay que llegar a la región. Entonces, sale de Barranquilla. Imagínate, se viene por todo el Atlántico. Para poder entrar por el Amazonas, para poder llegar y subir por la desembocadura del Caquetá hasta La Pedrera, puesto que efectivamente su intención era parar cualquier movilización hacia La Pedrera y estar al tanto de la navegación, de controlar la navegación sobre el Caquetá.
Y estando en Tefé, antes de empezar el ingreso por el Caquetá hacia la Pedrera, se entera de que efectivamente viene un comando peruano hacia la Pedrera para tomarse la región y para tomarse efectivamente la orilla derecha del Caquetá, del Bajo Caquetá, donde está efectivamente ubicada la Pedrera. Pues se da finalmente el combate. Se da finalmente el combate. Yo leí sobre eso en una compilación que hizo un autor de apellido Román, que se llamaba algo así como Relato del combate entre colombianos y peruanos en 1911. Y fue un combate de 2 días que fue parado por instancias diplomáticas de los dos gobiernos, tanto de Colombia como del Perú, y eso presionó, digamos, esos aspectos finales fueron los que presionaron finalmente para que se hiciera la delimitación tal como la conocemos hoy en día, sin ninguna posibilidad ya de apelación. ¿Eso qué significó? Significó que de alguna manera se perdió una parte de orilla del río Amazonas, la orilla izquierda, nos quedó una franja, pero no se perdieron en esa negociación, se respetó lo que correspondía al Putumayo y al Caquetá. En ese momento también se da la reclamación frente al Brasil por la línea Paporis-Tabatinga, que ya estaba planteada. Eso no se echó atrás y finalmente esos son los límites con los que cuenta Colombia de frontera entre Perú y Brasil. Eso significó la pérdida de la posibilidad de transitar libremente entre el Caquetá y el Amazonas. Digamos que ahí hubo un punto interesante y es que para mantener, digamos, la línea, Brasil permitió, dentro de ese ya tratado final, que se diera una navegación libre de los ríos que son comunes con Brasil. O sea, esa franja del Amazonas y efectivamente las desembocaduras del Putumayo y del Caquetá que caen al Amazonas ya en territorio brasileño. Una vez se firmó el tratado, la región amazónica, es decir, ya la Comisaría Especial del Amazonas, tuvo una guarnición militar, tuvo guarniciones militares, tanto en Tarapacá, en Leticia, como en la Pedrera. Posteriormente, en el año de 1963, los militares dan salida para que sea la Armada Nacional la que esté, digamos, a cargo de la custodia ahí en la zona. Por eso decía yo que en la Pedrera había una parte civil y la parte que correspondía al apostadero naval. Pero efectivamente es a veces muy contrastante, puesto que Brasil tiene en esa línea Paporis-Tabatinga exactamente en el punto donde prácticamente conecta el Caquetá con el Apaporis, una villa, efectivamente la Villa Betancourt, que es una villa de soldados colonios con sus familias y que tenía un apoyo muy permanente de suministros a través de la FABI, en la aerolínea brasilera. Colombia, en cambio, tenía en esa misma zona, ya y al final, una pequeña isla que formaba el Apaporis en la desembocadura, con creo que eran 2 o 3 policías con sus familias en unas condiciones pues bastante diferentes. Los Miraña, yo creo, tengo la impresión de que no eran locales de allá, sino que tuvieron que venirse desde el Putumayo probablemente 30, 40, 50 años antes, por causa de las persecuciones y las matanzas que hubo en la Casa de Arana, por la explotación del caucho y todo eso. Muchas de esas tribus que había fueron eliminadas o desterradas o perdieron su cultura y se tuvieron que ir. Entonces yo tengo la impresión de que esta gente miraña que yo conocía ya en el Caquetá, en realidad habían venido del Putumayo. Había colonos y comerciantes, siempre hubo, pero yo creo que los que yo conocí estaban más adaptados a vivir allá y eran parte de la vida diaria. Claro, o sea que ellos son los que sabían cómo explotar esos recursos. El caucho que se sacaba, pues era ellos los que venían acá y endeudaban a los indígenas, a gente que son colonos también, pero que son como los indígenas, trabajan sacando caucho y trabajan en su propia agricultura local, ¿no? Tanto en Brasil como en Colombia. Entonces, muchos de los colonos son como los indígenas, viven en las mismas circunstancias, de la misma manera y con el mismo cuidado con el medio ambiente.
Sin embargo, claro, hay los que explotan, los que hacen y los que sacan. Y ahora no sé cómo esté la Pedrera hoy en día, pero en esa época estaban construyendo un aeropuerto que ahora funciona muy bien. Así de que debe haber crecido mucho en tamaño, debe haber crecido mucho en economía, debe haber crecido mucho en recursos naturales que son sacados, llevados al interior. ¿Qué tanto daño o qué tanto bien se haya hecho? Leticia es muy bonito de visitar y pues tiene las tres fronteras, ¿no? Tiene frontera con Brasil y con Perú. Cruza el río y uno está en Perú. A pie se puede cruzar hasta Tabatinga en la frontera y está uno en Brasil. Y Benjamin Constant, que es un pueblo. Es más, ellos me ayudaron un par de veces porque en Benjamin Constant hay un puesto militar muy grande brasilero y le llegan aviones de la FAB o lo que ellos llaman la FABI. Nosotros lo llamamos la FAB, Fuerza Aérea Brasilera. Ellos iban a la frontera con Colombia por lo menos una vez por semana a Vila Betancourt. En Vila Betancourt llegaba avioneta, o un avión pequeño, no era ni avioneta, era un avión pequeño. Entonces, un par de veces que me tocó ir a Leticia por alguna razón, les pedía el favor de que si me llevaban de vuelta a Vila Betancourt, ahí me llevaban, me transportaban dentro del territorio brasilero. Una vez estando allá, enfrente de Vila Betancourt hay una islita, en el medio del río Caquetá, donde se encuentran el Caquetá y el Apaporis. En esa islita pequeña vivían dos familias, eran los agentes colombianos de aduana, vivían cultivando y comiendo con sus familias allá. Ellos me transportaban hasta la Pedrera cuando yo aparecía por allá. Entonces, bueno, váyase para Colombia, allá a la isla. Y ellos me llevaban hasta la Pedrera, que era como 2 horas en bote. No sé cómo vivían, en total aislamiento. También tenían su batería de carro para poderse comunicar por radio. Y vivían en el mosquitero más grande que he visto en la vida. Nunca maté tanto mosquito como en esa pobre isla. Y ellos vivían allá, felices, viviendo como la gente local, cultivando y comiendo lo que ellos mismos producen. Increíble, ¿no? Sin zapatos. Los agentes de aduana de Colombia. Si uno cruzaba al otro lado del río, había 20 o 30 soldados brasileños que todas las mañanas, ¡atención! Con todas las atenciones, con avión, con de todo. Colombia no tenía esa posibilidad. El puesto fronterizo más grande que había en el área era La Pedrera, que había que subir río arriba por lo menos 1 o 2 horas. Y ahí había 11 soldados, por lo menos en esa época. Estoy seguro que había mucha gente que hubiera querido hacer mucho más, pero el aislamiento es tan grande que no estaba en la primera página. Nadie le daba ninguna importancia. También la población era tan bajita en la Amazonía colombiana, ¿no? Pero justamente en los años 20, cuando hubo esa guerra con Perú, fue eso, porque esas áreas eran tan abandonadas que Perú las quería para ellos y Colombia la quería para Colombia. Decía, no, esto es nuestro. Tuvieron que hacer una división muy clara, fronteriza, después de una guerra que tuvo que haber sido un poco fea. Pero en Perú, si uno sigue por el río, si hay una ciudad mucho más grande, entonces para ellos es mucho más fácil tener dominio sobre sus propias tierras. Y en Brasil es lo mismo, porque si tú coges por el río Amazonas hacia abajo, aparecen ciudades grandes como Tefé, como todas esas ciudades y muchos caseríos y muchos pueblos. Entonces allá hay una vida un poco más organizada. La tierra en Colombia era más pobre en población era mucho menor. Hay mucho abandono, pero de otra manera me parece que es una muy buena cosa que la dejen quieta, esa tierra. Está ahí para ser conservada, no para ser explotada por nadie, ni para tratar de explotar los recursos naturales. Porque lo que estamos haciendo es un daño muy grande, ¿no? Cuando hacemos eso. Uno de los aspectos que estaba detrás de la inauguración o el establecimiento de las estaciones antropológicas en lo que antes eran los territorios nacionales era facilitarle un poco el trabajo a los antropólogos, porque siempre eran sitios donde era muy difícil llegar
viajes muy prolongados, a veces se le iban a uno 15 días, un mes simplemente en tratar de llegar de Bogotá a Imiriti, Paraná. Alguna vez me acuerdo que fui por el río Amazonas hasta casi, no sé si hasta Tefé, y luego devolviéndome para finalmente, no sé cómo, llegar al Mirití, Paraná. Pero entonces eran unos viajes terriblemente complicados y esa era una de las razones por las cuales existían las estaciones. También no solo el viaje, sino el aprovisionamiento de materiales y de comida, más o menos de la comida que uno estaba acostumbrado a consumir. Entonces, sí, el trabajo es difícil, pero pasados los años yo pienso que, que eso no era un buen pretexto para las estaciones, que siempre se ha hecho antropología, que es difícil y realmente no era mucho lo que ayudaban las estaciones en ese sentido. Me acuerdo que alguna vez yo tenía que subir de La Pedrera al Mirití, Paraná, y entonces pedí gasolina para subirme, o no hay gasolina, tiene que esperarse a que salga un barquito de un cauchero, y se sube un barquito de un cauchero, porque sí, ¿para qué tenemos gasolina, tenemos motores, si yo no puedo usarlos? Entonces, a veces no era tan fácil, y la estación tampoco era porque facilitara mucho las circunstancias. Otra cosa que era que estaba detrás de la idea de las estaciones era un poco intervenir en los sucesos en las comunidades indígenas y tratar un poco de ayudar, evitar un poco que fueran tan aculturadas, reforzar los valores intrínsecos de las comunidades indígenas, y eso tampoco a la larga tuvo mucha repercusión, en parte porque es un trabajo muy difícil. Por ejemplo, en el Putumayo, la estación de Horacio Calle finalmente renunció, o sea, me dio cuenta de que estaba luchando contra la corriente y que no iba a llegar a una parte, y de momento digo, ya no más. No, esto ya no tiene sentido, el desgaste. Entonces era un grupo de gente como muy joven, muy idealista. Al paso de los años uno ve que eran esfuerzos, pero realmente no del todo bien dirigidos, ¿sí? A veces me parece que había demasiado de actividades con indígenas y no había como mucho control o mucha supervisión al trabajo científico que hacíamos los investigadores. Por otro lado, tampoco había gente, ya Reichel estaba por su lado y todo, no había gente de experiencia que pudiera orientarnos. Y Álvaro Soto y Martín Fultz, todos éramos más o menos de la misma edad. Entonces había como la falta de una dirección más estricta de la que tuvieron las estaciones, creo yo. Y yo creo que sí, con la estación se dio un poco esta idea de reforzar a las comunidades del Caquetá, y después lo siguió Martín von Hildebrand y luego el hermano, y luego, bueno, luego yo no sé qué pasó, no sé qué habrá pasado últimamente, y había una serie de factores que llegaron mucho después de que las estaciones se habían acabado, ¿cierto? Pero por otro lado, se empezó a dar una situación con los grupos indígenas que se sintieron reforzados por todos estos, pues, esfuerzos que hicieron todos estos investigadores que se orientaban más hacia la acción que tal vez hacia escribir artículos, y era que después ellos les ponían a los arqueólogos, por ejemplo, y a los antropólogos condiciones para trabajar con ellos. Bueno, yo creo que los primeros que se vieron enfrentados a las consecuencias de este reforzamiento tal vez no les parecieron muy agradables, pero eso es parte del proceso, y está muy bien que esto ocurra y siga ocurriendo. Entonces, que no fue el caso de, por ejemplo, la estación de Putumayo, porque allá ya parece que los grupos estaban muy debilitados, mientras que en el Mirití, los que estaban por el lado de la Pedrera, no habían sufrido tanto como los de
Putumayo de la acción de la cauchería. Entonces había todavía huellas o cosas que rescatar y reforzar. Y a la larga, pues esto sí se logró con pues, una cosa que tal vez pensándolo así en retrospectiva, que se inició con las estaciones y uno cree que con las estaciones terminó, pero quedó una semilla, quedó un precedente que después tuvo siguió adelante y no se perdió. Terminé mi trabajo de campo, se produjo el artículo y posteriormente yo volví a la zona una sola vez, como unos 2 años después. Estuve en el Mirití, Paraná, pero muy corto tiempo. Esa fue mi relación final con esta región del país. Como te digo, una experiencia absolutamente profunda que me marcó la vida. Hizo un antes y un después. Y posteriormente, pues mi desarrollo como antropóloga profesional se movió a otros campos, pues a partir de ahí. En relación con ese trabajo profesional, esa marca que dejó el trabajo es la mirada de esta etnografía, esta antropología enfocada hacia un trabajo aplicado. Varias cosas. Primero que todo a nivel personal, indiscutiblemente porque cambia la visión de la vida. Y yo creo que eso es muy importante porque uno finalmente es un ser humano. Y a nivel profesional había un aspecto que me parecía muy interesante a mí desde que era estudiante, que era el tema de la antropología acción. Yo creo que ese tema a mí me marcó muchísimo. Me preocupaba que tanto, digamos, el producto de mi trabajo, incluso el artículo, pudiera coadyuvar a soluciones en la región de problemáticas que yo misma había detectado y que la gente también, es decir, era parte de su necesidad de sentido. De alguna manera eso también lo vi cuando tuve como contacto con el trabajo de la acción comunal. La Pedrera era un grupo que no tenía mucha fuerza, que recibía unos recursos desde Leticia de la Acción Comunal Central y que tenía que hacer como una planeación de cómo iba a ejecutar esos recursos. Para la gente esto no era fácil, pero había como dos aspectos que yo creo que eran definitivos. El primero era la necesidad de contar con otros sistemas de abastecimiento. Se había empezado ya con una tienda comunal que apenas estaba como empezando a funcionar, con dificultades. Y también se hablaba en esa época, por ejemplo, de la necesidad de un frigorífico, porque efectivamente la subienda era supremamente abundante, además con una, digamos, una fortuna natural que era lo que se llamaba el Chorro de Córdoba, que estaba como a 1 hora de lancha de motor remontando el Caquetá, y que esos chorros al mismo tiempo hacían una barrera que bloqueaba la subida del pescado. Entonces era una zona, yo estuve ahí en ese momento, era una zona con un nivel enorme de posibilidades de pesca. Y ellos pues no tenían forma de que se pudiera, es decir, almacenar el pescado porque no se tenían cuartos fríos. Lo máximo que se lograba era de pronto era salar el pescado y ponerlo al sol. Entonces yo me preguntaba, volviendo a tu punto, qué tanto mi trabajo podía ayudar, qué tanto mi trabajo podía coadyuvar en esto, porque pues, como te digo, ese tema de la antropología acción para mí siempre era como un ruido, era un hilo conductor que yo traía ahí desde que era estudiante. Tal vez mis últimos trabajos ya relacionados con una temática distinta, trabajos ya más orientados al desarrollo social y cultural del país, a través efectivamente de lo que significó mi contacto con el libro y con la promoción de la lectura, especialmente el último de ellos en el Ministerio de Cultura, gerenciando el Plan Nacional de Lectura y Escritura, tal vez colmó profundamente esa aspiración personal que yo tenía, porque se contaba con unos recursos, con un proyecto, con unas acciones específicas que daban lugar a unas respuestas para las comunidades en el sentido de que yo siempre había deseado. Siempre me ha interesado mucho el dibujo, el arte, la pintura y la escultura y todo eso. Y siempre he llevado diarios con dibujos, con historias, con lo que sea, con lo que sucede. Entonces, cuando estaba allá en el Amazonas, yo todos los días yo escribía, bueno, hoy vimos a la familia tal y tal, tal y tal y tal, y se encontró tales cosas. Entonces yo llevaba un récord de lo que estaba haciendo, además de que algunas historias clínicas que también escribí en La Pedrera.
Siempre tuve la idea de poner esas memorias juntas, pero estaba trabajando, tuve que trabajar tantos años y el tiempo va pasando y uno no puede. Hubo épocas que trabajé 36 horas al día aquí aquí en Nueva York. Después trabajé por 25 años en sala de emergencia y tenía un horario muy específico, noches y días de trabajo. Entonces, poco a poco fui poniendo esos papeles juntos. Y el día que me retiré, agarré esos papeles y me senté y duré un año entero, no me levanté del computador hasta que los tuve todos organizados y escritos. Entonces, de ahí salió el libro. Lo que no me acuerdo, me lo inventé, porque eso es lo que uno hace, ¿no? Pero sí tengo muchas memorias y tengo muchos escritos y muchos recuerdos que afortunadamente puse ahí porque ahorita no podría. Esta versión es mucho más completa y más corregida, solo que está en inglés. La portada la dibujé yo, la pinté yo. La portada es simbólica porque siempre me gustó hacer cosas surrealistas y detalles. En el libro hay varias fotos, no todas las que tomé, pero muchas que conseguí recuperar. Y hay dibujos. No, lo hice a través de muchos años, ¿no? Entonces, aunque sea por la parte artística, ya vale la pena. Nunca fui un gran fotógrafo, pero sí me alegro de que por lo menos algunas fotografías quedaron y se salvaron, ¿no? Las fotos de Leonora Herrera me parecen fabulosas porque ella recuperó, yo me acuerdo, todas esas fotos que ella sacó, yo me acuerdo de los lugares, me parece estar viendo situaciones similares. Entonces, fabuloso. La medicina, todos la necesitamos, ¿no? Todos necesitamos y todos tenemos nuestras ideas al respecto. Y tienes razón de que proyectos de antropología médica son esenciales, pero no conocía desafortunadamente a nadie que estuviera metido en eso. Y si yo hice alguna cosa de eso, fue en realidad sin darme ni cuenta que lo estaba haciendo, ¿no? Pero cuando estaba en la Nacional teníamos un curso de antropología médica que era bastante bueno, era muy, muy, muy efectivo. Y yo tengo por ahí unos cuantos libros también que me parecen sensacionales, pero es medicina cultural, ¿no? Todo ha cambiado porque ahora también yo sé que el nivel de educación aumentó mucho y hay mucha gente miraña y yucunas que tienen alta educación y ellos están escribiendo sobre sus propias costumbres, su propia gente. Muy bien, inclusive un libro que me llegó hace poco, que es de Luis Ángel Trujillo y un indígena sobre la pesca en el río, me pareció lindísimo, los dibujos maravillosos hechos por un indígena también, ¿no? Entonces, es darle la oportunidad a la gente y abrirles espacio y dejar que se desarrollen como seres humanos, y nadie tiene que ser igual a uno, ¿no? Me encanta lo que están haciendo y muchos saludos para personas como Silvia y como Leonor Herrera y como todos ellos que los recuerdo, pero perdí contacto con la mayoría de ellos, con pocas excepciones, ¿no? Pero sí, claro que sí, nunca se me va a olvidar, fue un momento muy importante de mi vida y muy bonito que, bueno, quedó en eso. Guardo una amistad hasta hoy en día muy, muy profunda con Silvia. Tuve contactos con Martín, que vino a visitar acá a Nueva York hace un par de años, y inclusive conoció a mi esposa, es que eso fue muy bonito, nos vimos, pero el resto queda en el pasado, ¿no? Como bellas memorias.